Buenas tardes, licenciada. Nosotros le vamos a exponer el tema que es reconocer las partes del cerebro y sus funciones a través de un enfoque visual y práctico. Vamos a explicar la introducción, principales partes del cerebro, la corteza cerebral, lóbulos hemisferios y funciones, movimiento, lenguaje, memoria y percepción. En la introducción tenemos que el cerebro humano constituye uno de los campos más eficientes, más fascinantes y complejos de la neurociencia, ya que este órgano es el centro del pensamiento, la emoción, el aprendizaje y la conducta. Comprender su estructura y funcionamiento no solo permite conocer cómo se procesan las experiencias sensoriales y cognitivas, sino que también cómo se generan los procesos de memoria, lenguaje y movimiento que caracterizan la vida cotidiana. En el ámbito educativo, explora las partes del cerebro a través de estrategias visuales y prácticas. Favorece el aprendizaje significativo, ya que conecta la teoría con la experiencia directa y estimula la creatividad al permitir que los estudiantes representen de forma tangible los conocimientos adquiridos. Tenemos las partes del cerebro, que es el lóbulo frontal, el hipotálamo, lóbulo temporal, cerebelo, bulbo raquídeo, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Ahora yo les voy a explicar sobre la corteza cerebral. Esta es la capa externa del cerebro formada por neuronas que permiten funciones superiores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción y el movimiento voluntario. Es clave en la conciencia y el aprendizaje. Su superficie, plegada en giros y surcos, aumenta la capacidad de procesamientos. Además, tiene plasticidad, puede adaptarse y reorganizarse con el aprendizaje a otras lesiones. Vamos a explicar lo que es la organización de la corteza cerebral. En lo frontal encontramos que controla el razonamiento, el lenguaje y el movimiento. En lo parietal encontramos que procesa sensaciones y orientación espacial. En lo temporal maneja la audición y la memoria. Y en lo occipital interpreta la información visual. Y como composición de la corteza cerebral tenemos que la neocorteza tiene 6 capas de neuronas especializadas. Esta organización permite una comunicación eficiente entre distintas regiones del cerebro. Voy a explicar lo que son los lóbulos cerebrales, como es la parte de frente frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En lo que es el lóbulo frontal está separado con el espacio llamado surco central, con el lóbulo temporal que también está como el surco lateral. Este lóbulo frontal también se desarrolla generalmente en las funciones ejecutivas superiores, como la regulación de la emoción, la comunicación, el razonamiento y la resolución de problemas. Por ello también son los campos de personalidad suelen ser primarios signos de enfermedad. Como también están los lóbulos frontales, que es el que contiene la corteza auditiva primaria, que recibe la información auditiva de los oídos, las áreas secundarias, y procesa la información para que entendamos y oímos. Por ejemplo, las palabras, las risas, el llanto de un bebé. Ese es el procesamiento visual. Las ciertas áreas como el lóbulo temporal se procesan información visual compleja, incluyendo rostros y escenas. Vamos a lo que es el lóbulo occipital, que es en la parte inferior del cerebro. Esta también es el lóbulo occipital, que es el principal centro de procesamiento visual del cerebro, lo que es la corteza visual y primaria, también conocido como el B1, recibe esta información visual de los ojos. Esta información se transmite en varias áreas, como la secundaria de procesamiento visual, que interpretan la profundidad, la distancia y la ubicación, la identidad de un objeto visto. Vamos a lo que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra en los lados del cerebro. El lóbulo parietal está con el frontal separado con el surco central. Las áreas del lóbulo parietal se encargan de integrar la información sensorial como el tacto, la temperatura. Como la temperatura.
la presión, el dolor. Gracias a este procesamiento que tiene lugar en el lóbulo parietal, podemos decir que, por ejemplo, discernir mediante el tacto de los dos objetos y que tocan en la piel en puntos cercanos, son distintos. En lugar de un solo objeto, este procesamiento se denomina discriminación de dos puntos. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre los hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, conectados por el cuerpo calloso, una estructura de fibras nerviosas que permite la comunicación entre ambos lados. Vamos a hablar sobre el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, las funciones principales de él es que el lenguaje, la lógica, razonamiento, matemática, escritura y el análisis secuencial. Es el que controla el lado derecho del cuerpo, áreas destacadas, área de Broca, producción del habla y área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, sus funciones principales son la creatividad, la intuición, el reconocimiento de patrones, percepción espacial, las emociones. Controla lo que es el lado izquierdo del cuerpo, áreas destacadas implicadas en la intervención de música, arte, gestos y emociones no verbales. Cada hemisferio contiene lo que es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. También los surcos y giros que aumentan la superficie cortical, la corteza cerebral, capa extrema donde se procesan funciones superiores como el pensamiento y la memoria. El hemisferio izquierdo suele ser más dominante en personas diestras, mientras que en personas zurdas puede variar. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones movimiento, lenguaje, memoria y percepción. Podemos decir que el cerebro no actúa de forma aislada, pero en cada región que se conecta mediante otras redes neuronales. Estas conexiones nos permiten integrar la información sensorial, emocional y cognitiva para generar ya sea comportamientos coherentes. Por ejemplo, tenemos que una persona habla, interviene el lóbulo frontal, lo que es la producción del lenguaje, el temporal, lo que es la comprensión auditiva, y el cerebelo, lo que es una coordinación motora del habla. También tenemos que nos ayuda a entender que el aprendizaje implica cambios neurobiológicos como la formación de nuevas conexiones sinápticas. Tenemos también como lo que es el movimiento, que es implicado en el lóbulo frontal, lo que es la corteza motora, y lo que es perfeccionado por el cerebelo para asegurar una precisión y un equilibrio. Tenemos también lo que es el lenguaje, lo que es la producción, lo que es formar palabras. Se localiza en el área de Broca, lo que es en el frontal, y la comprensión al entender el significado, lo que es el área de Wernicke, lo que es el temporal. Tenemos también lo que es la memoria, el hipocampo, que en el lóbulo temporal es vital para crear nuevos recuerdos, ya sea memoria de largo plazo o corto plazo, que pasa a ser de largo a corto plazo, pero luego se almacenan en diversas zonas de la corteza. Y tenemos también lo que es percepción, lo que es el resultado de procesar la información de los sentidos en sus lóbulos específicos. En lo occipital en la vista, el temporal en el oído y el parietal en lo que es el tacto. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre las funciones de las áreas del cerebro. Lo que tenemos el lóbulo frontal es el que se encarga del movimiento, de inteligencia, razonamiento y personalidad. En el lóbulo parietal tenemos lo que es la inteligencia, razonamiento, lenguaje y sensibilidad. En el lóbulo occipital tenemos lo que es la visión. En el lóbulo temporal es el habla, conducta, visión, escucha y emociones. En el cerebelo tenemos el equilibrio y la coordinación, y en el encéfalo tenemos las hormonas y la memoria. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Entre más sentidos se involucren en el aprendizaje, este será mayor de calidad. Los genes influyen, pero no determinan la inteligencia. Y como conclusión de todas las partes del cerebro, como el lóbulo, hemisferios y las funciones, y la corteza cerebral, tenemos que comprender sus partes como la corteza cerebral, los lóbulos, los hemisferios y el cerebelo y el tronco encefálico, permiten entender cómo se originan los procesos mentales que nos definen como seres humanos. Desde la educación, este conocimiento resulta esencial para promover aprendizajes significativos, ya que ayuda a los estudiantes a valorar el papel del cerebro con su desarrollo cognitivo, emocional, social. En definitiva, conocer el funcionamiento cerebral no solo amplía la comprensión científica, sino que fortalece la capacidad de aprender, crear y adaptarse al mundo de manera integral.
Gracias.